WebShift. Aplicaciones empresariales. Creamos aplicaciones a la medida para optimizar tu flujo de trabajo, eliminar papeleo y ayudarte a crecer en el mercado. WebShift. Aplicaciones empresariales. Contacto al 8120-854499. Sitio web webshift.software. Correo electrónico hola@webshift.software. Contenidos radiofónicos de vanguardia e interés social. Producción musical creativa. Diseño sonoro con propuesta y originalidad. Tu proyecto musical, marca o servicio también es nuestro. Portátil Records México. Todo es sonido. portatilrecords@gmail.com. Orden, control, seguridad, gestión de los datos y asuntos a cargo. Legal Tracking, el software para abogados hecho por abogados. legaltracking.com.mx. Ciencia, tecnología, nutrición, actividad física y salud. Conciencia, información para nuestro bienestar. Conciencia para tu salud, información, opinión y debate en voz de los expertos de la salud. Conciencia, informativo para tu salud. Esta es la cuarta publicación de Conciencia para tu Salud, informativo que busca dotar a la población de herramientas útiles para su diario bienestar. Mi nombre es Marlene Galván y en representación de nuestro equipo de colaboradores agradezco su escucha. No olvide visitar nuestra página web concienciaparatusalud.com y escuchar nuestras emisiones anteriores. Para esta ocasión tendremos, en entrevista el Dr. Iván Martínez Dunker, charla con el Dr. Jesús Cruz, médico integrista del adulto, sobre envejecer. La maestra en Psicología de la Salud, Magali Sánchez Páez, nos habla sobre los padecimientos de los niños con cáncer. La psicóloga Artemisa Nieto entrevista a la doctora Arantxa Colchero Aragones, quien es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública y nos habla de encuestas, alimentos y bienestar. Y la entrenadora personal certificada Diana Alzate nos habla de estilos de vida saludables. Bienvenidos. Conciencia, información para nuestro bienestar. Conciencia para tu salud. Envejecer no es dejar de vivir. Hoy, gracias a los avances científicos y tecnológicos, se ha generado una mayor esperanza de vida. En México cada vez es mayor el porcentaje de adultos mayores. En el último resultado del Censo Nacional de Población del INEGI, el 12.9% de la población en nuestro país pertenece a este grupo. Esto nos lleva a tener nuevos retos de atención integral y enfrentar el envejecimiento con el apoyo de la ciencia y tener una población más sana. Para hablar de este tema, el Dr. Iván Martínez Dunker, en entrevista con el Dr. Jesús Cruz, médico integrista del adulto, abordarán la perspectiva de apoyo a este sector de la población. Hola, muy buenas tardes. Un gusto poder estar aquí con ustedes en este podcast de Conciencia para tu Salud, en donde vamos a estar hablando del envejecimiento y la vida digna, cómo el envejecimiento se puede ir atendiendo con las previsiones adecuadas de la mano de especialistas y el poder tener un envejecimiento con dignidad. El envejecimiento no tiene que ser un sinónimo de deterioro y mala calidad de vida. Esto, pues, por supuesto, se está volviendo cada vez más importante para una sociedad que está envejeciendo. Al final, la ciencia, la tecnología, pues ha también incrementado la esperanza de vida y esto pues está creando nuevos retos a enfrentar, como es el envejecimiento de la población. Ya no se muere la población en general a edades jóvenes. Entonces, bueno, este incremento en la esperanza de vida ahora abre no solamente un reto frente al envejecimiento, pero también el implementar una nueva visión de cómo enfrentar el envejecimiento desde la ciencia para poder
crear en ese envejecimiento pues la mayor calidad de vida y dignidad. Nos estaremos hablando el día de hoy con ustedes sobre eso. Es un gusto para ello, por supuesto, tener al doctor Jesús Cruz, especialista en el tema. Ya nos contará él más sobre esto. Gracias por estar con nosotros, doctor Cruz. Y bueno, pues para empezar, si por favor nos puedes compartir tu trayectoria, tu área de especialidad médica y un poquito en el contexto que nos queremos desarrollar durante esta transmisión. Conversamos con los expertos en la salud. La entrevista en Conciencia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Soy médico especialista en medicina integrada del adulto. Es una especialidad que tiene un enfoque de atender a personas mayores de 20 años. Su objetivo es detectar oportunamente factores de riesgo que puedan ser tratados o modificados y que estos retrasen o eviten la aparición o desarrollo de alguna de las enfermedades crónicas muy comunes. Para que esto se logre, se hace una evaluación integral del paciente en donde, aparte de involucrarlo a él como persona, se involucra a la familia, su ambiente social, económico, laboral, y el objetivo es que se haga esta evaluación acorde a sus antecedentes y que esto nos sirva para identificar estos factores de riesgo y así podamos retrasar el desarrollo de enfermedades crónicas. Con relación a la pregunta que nos hace, bien sabemos que nuestra sociedad, con el paso del tiempo, nos vamos haciendo viejos. Realmente el envejecimiento es algo común, normal, esperable en la población, y actualmente con todos los avances que hay en la medicina, tecnología y más, ha hecho que las personas vivan más tiempo, de tal forma que nuestra población en general se está haciendo de personas adultos mayores, se está haciendo vieja, por así llamarlo. Recordemos que anteriormente las familias tenían 2, 3, 5, hasta 10 hijos, ¿no? Y actualmente las familias tienen un hijo, 2 hijos. Eso ha hecho que realmente la población pues vaya quedándose más con personas adultas mayores, y al cabo de los años vamos a ser un país, un mundo, por así llamarlo, incluso de personas adultas mayores de viejos. Y entonces tenemos que aprender a cómo sobrellevar o vivir esta situación, ya que pues esto no lo podemos retrasar. De tal forma que uno de los principales fenómenos que podemos apreciar en nuestra sociedad es el envejecimiento de la población. Esto es originado por disminución de los índices de fecundidad, natalidad, mortalidad y por un aumento de la esperanza de vida, a causa de todos los avances que existen en general en la ciencia. De tal forma que el área médica que se encarga de atender personas mayores es la gerontología. Es una ciencia encargada del estudio de la salud, la psicología, la integración social y económica de las personas que se encuentran en la vejez. Y decir el término de viejo, pues es algo que de repente no nos gusta, porque yo no me siento viejo, aunque orgánicamente la edad que tenemos, pues sí, el cuerpo ya no tiene las mismas funciones que antes. Hay retos importantes que consisten en proporcionar bienestar, opciones de desarrollo a las personas mayores que con el tiempo se hacen más vulnerables, no solo por el deterioro biológico propio de la edad, sino por la falta de oportunidades que la sociedad les brinda. De tal forma que un gerontólogo es un profesional que se encarga de atender los cambios biológicos, psicológicos, sociales y culturales que acompañan al proceso de envejecimiento a nivel individual y grupal, en el entorno familiar, institucional y comunitario, a fin de incrementar la calidad de vida de las personas mayores. Muy interesante, por supuesto, el tema, doctor. Quisiera que pudiera usted compartirnos cuál es la visión que como sociedad debemos de incorporar en nuestra cultura frente al envejecimiento. Muchas veces el envejecimiento se ve rodeado de marginación, de una etapa de la vida donde hay soledad, donde el resto parece no saber qué hacer o no querer hacer nada para acompañar, y creo que eso es fundamental si queremos hablar de la dignidad en el envejecimiento, que también es el reconocimiento de los otros, sean o no personas en etapa de adulto mayor o jóvenes, que al final también tienen que reconocer esa etapa y ser partícipes de ese acompañamiento. Como sociedad, ¿cuál considera que son los cambios que debemos implementar para participar en esta dignidad y acompañamiento del envejecimiento con calidad de vida?
Como sociedad, para lograr un envejecimiento con dignidad y calidad de vida, primero debemos reconocer que nosotros llegaremos a ser viejos, que aquellos que actualmente son viejos son nuestros padres o son nuestros abuelos y vamos por ellos, estamos acá. Por lo tanto, también debemos autoevaluarnos qué es lo que estamos haciendo para que nosotros lleguemos a un envejecimiento digno y de calidad. Tenemos familiares, adultos a quienes podemos ayudar, podemos cubrir sus necesidades básicas para que su vejez sea adecuada, amena, que no sea un pesar o un reproche, una carga. Por lo tanto, pensemos cómo me gustaría llegar a mi envejecimiento, ser independiente o dependiente, y que esto entonces nos motive para hacer un cambio, para que como sociedad logremos una cultura del cuidado, del apoyo al adulto mayor, y que esto nos lleve a un envejecimiento saludable. Como sociedad creo que hay que tener acceso a muchos servicios, brindar el apoyo, sobre todo en las familias. Debemos de cubrir las necesidades del adulto mayor, considerar que conforme avanzan en edad empiezan a perder habilidades, capacidades que los lleva a ser dependientes, y principalmente dependientes de la familia, muchas veces también dependientes de la sociedad. Tienen que caminar, tienen que salir, tienen que comprar a veces sus alimentos. Si nosotros no tenemos esta cultura de apoyo hacia el adulto mayor, pues siempre los vamos a poner quizá como a un lado. Es muy común que actualmente se discrimine al adulto mayor porque ya no sabe, porque ya no está actualizado, porque es una carga, de tal forma que nuestra cultura debe de cambiar. Debemos de considerar que llegaremos a viejos. Si existen algunas condiciones que debamos de proteger o cuidar, hay que hacerlas. Cuidados como para que ellos se sientan atendidos, queridos, amados, generar esta cultura social del adulto mayor y cubrir sus necesidades. Yo creo que si como sociedad nos ponemos con esta idea de cómo me gustaría llegar a ser adulto mayor, a ser viejo, pues desde ahí debemos de partir para lo que debemos de hacer. Cuidar al que tenemos a un lado para que tenga una vejez digna y de calidad, un acceso a la alimentación, una economía que le dé cierta estabilidad, o sobre todo para que cubra sus necesidades básicas, alimentos, ropa, tal vez casa, tener una casa digna, lugar donde dormir, porque a veces el adulto mayor está arrumbado, está aislado, ya no se involucra en las actividades familiares incluso, y pues eso los lleva pues una calidad de vida y pues no muy adecuada. Y bueno, doctora, algo que es importante comentar con el auditorio es que para envejecer con dignidad, con calidad de vida, también es muy importante el prepararlo con anticipación. Desafortunadamente, si queremos empezar a atender nuestro envejecimiento, esa etapa de adulto mayor, cuando ya somos adultos mayores, podemos ya tener distintos factores, particularmente de salud, que pues van a ser difícil, mucho más complicado el poder lograr esos niveles de calidad y de vida digna a los que tenemos derecho a aspirar. Quisiera por favor que nos compartiera cuáles considera que son los factores más importantes que tenemos que tener en mente desde jóvenes si lo que queremos es llegar a esa etapa de la vida y tener las mayores posibilidades de lograrla, de vivirla con las condiciones de calidad de vida y de dignidad que considero todos merecemos. Cada uno de nosotros tenemos factores que van a favorecer que nuestra vida se vaya deteriorando, que tengamos esta calidad de vida pues disminuida. Y el adulto mayor, con mucha más razón, sabemos que toda la historia que tengamos, nuestra herencia, nuestra alimentación, a lo que nos hayamos dedicado, va a llevarnos a una vejez de calidad o pues de mala calidad. La alimentación saludable. Culturalmente no comemos de forma saludable. Comemos lo que nuestra economía nos da, lo que nuestro conocimiento nos da o la misma necesidad, hablando de salud, acceso, de tal forma que primero debemos de tener este acceso a una alimentación saludable y evitemos tener problemas como enfermedades crónicas que principalmente se desarrollan por mala alimentación. La actividad física y el ejercicio es otro punto muy importante. Avanzamos en edad y nuestro cuerpo pierde la capacidad de movimiento, fuerza, articular,
de tal forma que si no nos movemos, hacemos que pues nuestras articulaciones se peguen, se desgasten, se pierdan esta funcionalidad o capacidad para la que fueron hechos. También es muy importante hacer detecciones oportunas. Después de los 50 años, generalmente no hay personas sanas, y lo que llegaremos a tener o tengamos es por los hábitos previos que hayamos tenido, hecho, incluso enfermedades que actualmente se observan desde edades tempranas o que no se veían, y pues al llegar a la vejez tendremos seguramente complicaciones. Por lo tanto, si llegamos a tener alguna enfermedad conocida, debemos de tratarla, debemos de controlarla, debemos de dar continuidad médica con las recomendaciones, y esto favorezca que aunque yo tenga tal o cual enfermedad, tenga una vejez saludable. Sobre todo, y algo que casi no se toca, es la salud mental. La salud mental es muy importante debido a que hay problemas, hay situaciones que nos distraen, nos estresan, nos desgastan, y hay cosas que no vamos a poder modificar, y tenemos que aprender a vivir con ello. Cada uno tenemos una historia, cada uno tenemos un antecedente, de tal forma que va a depender de eso nuestra salud mental. Dependerá de la familia, de nuestro núcleo directo, apoyo, de nuestro ambiente en donde vivamos, la sociedad, nuestros antecedentes laborales, nuestra economía. El estrés, la sobrecarga que vivimos generalmente todos los días nos va a llevar a una vejez no saludable, de tal forma que el deterioro en la calidad de vida dependerá de todo esto. Por lo tanto, hay que tener una alimentación saludable, hacer ejercicio, detectarnos oportunamente alguna enfermedad que quizás hasta por herencia sabemos que vayamos a desarrollar, tratarla, y sobre todo apoyarnos con la familia, platicar. A veces no tenemos la sencillez o sensibilidad de pedir ayuda, y debemos de identificar todo esto y apoyarnos para que tengamos una calidad de vida como adultos mayores. Conversamos con los expertos en la salud. Es un gusto tener al doctor Jesús Cruz, en donde vamos a estar hablando del envejecimiento y la vida digna. La entrevista en Conciencia. Ahora, doctor, ¿pudiera por favor comentarnos en su experiencia, en su visión que ha podido consolidar a lo largo de sus años de práctica, con los propios diálogos que establece usted con los adultos mayores a quienes procura? ¿Cuáles son las principales demandas de este segmento tan importante de nuestra población, de los adultos mayores, que no estamos atendiendo desde la sociedad y que este segmento nos está requiriendo? O si tal vez no lo está haciendo activamente, ciertamente es una demanda que se ve palpable al momento de interrogarlos, entender las problemáticas que viven en el día a día de esta etapa de sus vidas. Las principales demandas de las personas mayores son el abandono familiar. Realmente el adulto mayor, cuando llegan a cierta edad, al perder esta capacidad de movimiento, de ser un ingreso para la familia, termina siendo un estorbo, desafortunadamente, para muchas familias, de tal forma que vemos al adulto mayor ahí en el rincón, en donde nadie le habla, nadie le ve, o de repente les damos ciertas cargas que no les corresponde: cuidar a los nietos, cuidar a los hijos, te encargo la comida, te encargo esto, te encargo lo otro. De tal forma que si le preguntamos a ese adulto mayor, ¿estás a gusto con lo que estás haciendo?, muchos nos dirán que no. Realmente les damos responsabilidades que no les corresponden, y el adulto mayor termina abandonando ciertas actividades propias a su salud, propias a su edad, a sus propias necesidades de cuidado, alimentación, vestido, casa, por querer dárselo al otro o por no contar con este apoyo que se espera. Muchos adultos mayores tienen o sufren de violencia, de discriminación, y a veces la misma familia que está propiciando todo esto, de tal forma que pues es una de las demandas que ellos tienen, no sentirse discriminados. Un punto muy importante es su fuente de ingreso. Generalmente el adulto mayor estuvo acostumbrado a trabajar, ganar dinero, ser proveedor de la familia, aportar cierto ingreso y sobre todo sentirse útil. Pero desafortunadamente sabemos que las fuentes de empleo, de trabajo, conforme avanzamos en edad, hay pues dificultad para obtenerla, de tal forma que el acceso libre a actividades laborales es otra de las demandas. El adulto, a veces tenga la edad que tenga, tal vez no sé, 60, 70, 80 años, y muchas veces se puede emplear en cosas tal vez básicas,
básicas, cosas que con base a su experiencia pueden realizar. Sin embargo, pues la falta de empleo es un problema importante. ¿Qué edad tienes? No, es que solo busco personas jóvenes. Parte también de esto es el acceso a una alimentación acorde a su estado de salud. Vamos, el adulto mayor ya no tiene dientes saludables, fuertes, su digestión está un poco alterada y de repente comen lo mismo que el otro. Lo peor es que cuando van con el médico y el médico les dice come verduritas, come, no sé, en lugar de tortilla una tostada, pero si no tengo dientes, ¿cómo voy a tener esta alimentación? La atención médica. Desafortunadamente, el adulto mayor tiene o está limitado a estos servicios de salud de forma general porque, vamos, no hay una cultura de atender al adulto mayor. Es el quejumbroso, es el que viene por lo mismo, le duele todo, toma un montón de medicamentos, ¿qué le doy? ¿Qué le hago? Y entonces de repente la atención se vuelve como muy superficial, no centrada en la persona y eso hace que pues se desplace, se atienda de forma muy superficial. Esta demanda de atención médica de calidad y calidez también es una demanda que las personas mayores hacen. El acompañamiento en los procesos con base a su edad también es acorde a su edad lo que se tiene que hacer en muchos ámbitos. Va desde un acceso al domicilio en donde estoy, una rampa, un ambiente en casa tal vez más tranquilo, sin tanto ruido, proveer ciertas necesidades básicas que pues a veces no se hace. Desafortunadamente nuestra sociedad está a las carreras, está a prisa, de tal forma que el mismo adulto se limita o dice, bueno, es que yo te veo a las carreras, a prisa y cómo te puedo pedir, cómo te puedo exigir, creo que soy una molestia y pues terminan abandonándose también y haciendo que su autoestima baje, de tal forma que hay muchas demandas que el adulto mayor pide, exige, pero desafortunadamente no es escuchado. Ahora, hay por supuesto ciertas susceptibilidades generales para la población de adultos mayores que creo que nos permiten el poder compartir algunas recomendaciones preventivas que son clave el tenerlas en mente para poder evitar problemas de salud. Esto no solamente es importante para quien es adulto mayor, sino también sobre todo para su entorno más cercano, su entorno de apoyo. ¿Pudiera, por favor, compartirnos algunas de estas recomendaciones? Algo común es que se pierde la fuerza, se pierden los reflejos, la habilidad para caminar y entonces aumenta el riesgo de caídas. Realmente la caída en un adulto mayor es compleja porque puede tener una fractura de cadera, de columna y esto postrarlo a una cama, hacerlo con mayor discapacidad quizá la que ya tenía. De tal forma que para evitar estas caídas pues debe de haber un ambiente donde camine, donde el adulto se mueva acorde a sus necesidades. Vamos, hay que quitar alfombras, tener una alimentación adecuada, tener pasamanos, tener escaleras con acceso libre hacia baños, hacia las recámaras, quitar cables, muebles, cuanta cosa que están en el camino y que eso estorba a la deambulación del adulto mayor y eso puede favorecer caídas. Hay que fijar los muebles, muchas veces son los muebles donde el adulto se apoya para poder caminar o moverse y estos tienen el riesgo de caerse, ¿no? Aparte de que pues están en mal posición, a veces son viejos y el riesgo de que se rompa el mueble y el adulto pues también es muy fácil. Para los alimentos igual hay que tenerles acceso libre a los alimentos, acceso libre a los utensilios, no ponerlos altos ahí donde nadie los alcance porque pues él tiene necesidades y si no tiene quien le asista en estas necesidades pues él se va a tener que ver obligado a mover algo, a querer jalar algo y vienen muchas complicaciones. También deben de utilizar zapatos cómodos, zapatos que sean pues adecuados a lo que van a hacer, con tacón bajo, flexibles, no deben andar descalzos. Las pantuflas estas que se ponen de repente son las que se tropiezan y con las que se caen. El estar acostado en cama y de repente pararse 2-3 de la mañana al baño y no prender la luz, estar a oscuras, aumenta el riesgo de caídas. Hay que ponerles un timbre cerca de la cabecera o no sé, tal vez en su muñeca donde ellos puedan tocar y con esto pedir ayuda. Alarmas. Levantarse de la cama a veces es un problema porque les genera mareo y se levantan por la misma necesidad que tienen y favorecen las caídas. Al levantarse entonces tienen que guardar cierto reposo, pero sin luz. Debe de haber una luz fácil, un lugar iluminado, que realicen sus actividades físicas con seguridad y esto evite que haya este tipo de caídas. Es importante también ver los medicamentos que toma debido a que muchos de estos medicamentos
pues dan ciertas molestias, y si no tomamos en consideración esto, pues el paciente termina con mucho medicamento, y efectos de muchos medicamentos también puede generar confusiones, mareos, alteración de la fuerza y caídas. Otro punto que también es importante, y en este afán de prevenir o llevar a una vejez como saludable y que el adulto mayor pues no tenga mayor complicación, es la salud emocional, el estado de ánimo. Hay que ser optimista, sonreírle a la vida, pues hay que buscar la paz interior, hay que leer, escribir, meditar, y algo muy importante es que el adulto mayor tiene que aprender que necesita ayuda, de tal forma que entre más ayuda pida, va a tener mayor posibilidad de solventar estas necesidades y disminuir los riesgos a los que se puede exponer. La calidad de vida y funcionalidad también es algo muy importante. Como personas, nosotros percibimos nuestra calidad de vida como la capacidad que tuvimos o tenemos para autorrealizarnos, para nuestro autodesarrollo personal. Sin embargo, esta calidad de vida y funcionalidad se ve a veces deteriorada por los mismos derechos humanos. No nos respetamos como personas, no nos respetan como tal. Los medicamentos también es algo importante que el adulto mayor debe de valorar, evaluar con su médico, apoyarse con la familia, debido a que uno de los problemas de complicaciones en el adulto mayor es que toma los medicamentos como puede, como quiere. Hay que solicitar apoyo para que nos digan qué medicamentos sí, qué medicamentos no, y no confundirlos. Pues muchísimas gracias, doctor Cruz, por compartir información que considero es muy valiosa, no solamente para quienes son adultos mayores, sino también para la sociedad en general, que debe de acompañar a los adultos mayores en la consecución de una etapa que sea digna, con calidad de vida, con participación activa en la construcción de nuestra sociedad. Por supuesto, hay retos mayúsculos, no solamente en nuestra infraestructura hospitalaria, pero también en lo relacional, en lo social, en nuestra cultura, en cómo vemos esta etapa, cómo nos preparamos incluso desde jóvenes para esta etapa, que creo que es algo que se nos olvida muchas veces. Agradezco mucho el tiempo que se ha dado para tener en este podcast en Conciencia para tu Salud un poco más de información sobre el tema que considero será muy valiosa. Le pido por favor, antes de despedirnos, si comparte alguna conclusión, algunos temas que quisiera destacar, y por supuesto pues sus datos de contacto. Estoy seguro que tanto para quienes son adultos mayores como para quienes están al cuidado de adultos mayores en su familia, ciertamente el poder acercarse a usted creo que les dará los elementos desde el conocimiento científico, médico, para poder abordar esta etapa de la mejor forma, siempre buscando calidad, dignidad, que por supuesto es muy importante desde Conciencia para tu Salud, el de aportarles a todos los que nos escuchan. Bien, pues muchas gracias. Es un gusto hablar de estos temas que realmente nos interesan y nos hacen mucha falta. Somos una sociedad que poco a poco estamos avanzando en la longevidad, en pocos niños realmente por familia, y que si nosotros no hacemos algo desde ahora, 15, 20 años, 10 años para algunos, estaremos en este grupo de personas como adultos mayores. ¿Y cómo será para entonces? ¿Qué nos gustaría que hubiera? ¿Cómo nos gustaría que fuera? Y hay que empezar por uno mismo. Hay que evaluarse, hay que sembrar quizá desde ahorita las primeras semillas para mi envejecimiento saludable. Estoy a sus órdenes. Mi nombre es Jesús Cruz. Repetía, médico especialista en medicina integrada. Mi teléfono es 777-135-1605. Estoy a sus órdenes. Sus comentarios, sus dudas pueden escribirme por WhatsApp. Un fuerte abrazo. Cuídense, por favor. Pues muchísimas gracias por acompañarnos otra vez aquí en su podcast Conciencia para tu Salud, siempre trayéndoles la información científica, médica, objetiva, profesional, para conocer más sobre la mejor forma de atender el bienestar, de atender la salud física, la salud mental. Para eso estamos, para brindarte un espacio donde rápidamente puedas comprender de mejor forma y asimilar transformaciones en tu familia y también de cara a la sociedad, para que podamos construir una sociedad del bienestar desde el conocimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Tenemos, como lo saben, siempre temas muy interesantes para todos ustedes. Muchas gracias. Conversamos con los expertos en la salud. La entrevista en Conciencia.
Los niños con cáncer tienen que enfrentarse a diferentes procedimientos médicos que son invasivos, dolorosos y pueden ser angustiantes. La psicóloga Magali Sánchez Páez nos compartirá en qué consisten dichos procedimientos y cuáles son algunas de las estrategias que los psicólogos clínicos utilizan para que los niños aprendan a hacer frente a esta situación. Soy Magali Sánchez Páez, maestra en Psicología de la Salud, psicooncóloga y paliativista. El día de hoy vamos a platicar del dolor en niños con cáncer, pero no el dolor por la enfermedad, sino el que es provocado por procedimientos invasivos, ya sea para diagnóstico o para la aplicación de quimioterapia. Conciencia, información para nuestro bienestar. Conciencia para tu salud. Los principales son los siguientes. La venopunción, es decir, la punción en las venas para toma de muestra o para aplicación de medicamentos. Otro muy común es la punción lumbar, que es la punción en la columna. Esta sirve para toma de muestra de líquido cefalorraquídeo o para aplicación de quimioterapia. Otro procedimiento es el aspirado de médula ósea, que es la punción en la cresta ilíaca y sirve para establecer el diagnóstico o para conocer la evolución de la enfermedad. Otro de los más comunes es la punción del catéter. La mayoría de los niños cuenta con un catéter que evita que se puncionen con frecuencia sus venas. Sin embargo, igualmente implica una punción en la piel. Uno de los problemas más grandes es que son procedimientos repetitivos, es decir, mínimo pasan por ellos una vez por semana y durante varios años, y esto genera mucho dolor y miedo. Un hecho muy interesante es que el miedo y el dolor van de la mano, es decir, que mientras más miedo tiene un niño, mayor será su percepción del dolor, y cuando un niño refiere poco miedo, su dolor será pequeño. Entender esto resulta fundamental porque si bien no podemos evitar que se les pique, ellos sí pueden tener un control sobre la situación a través de aprender técnicas que les permitan dominar sus miedos. Hola, buenos días, soy Magali y estoy aquí con una amiga mía. ¿Cuántos años tienes? Tengo 5 años. Oye, ¿y de qué estás enferma? Entonces la leucemia. Oye, nena, ¿y te dan miedo los piquetes? A veces sí, a veces no. ¿Y cómo haces cuando te pican? Y que pues yo quiero ser como Melila, pero necesito que pintarme el cabello, mis ojos necesitan que hacer azules. Entonces le hago como los piquetes. Primero yo y luego me cartilizo. Entonces tú haces como Mérida, o sea que tú te vuelves una princesa valiente. Sí. ¿Sí lo logras? Sí. Perfecto, muchas gracias. Hola, ¿cuántos años tienes? 6. ¿Nos podrías platicar tú de qué estás enfermo? De cáncer de sangre. A mí me pican en la mano, en el dedo, en la espalda, en la pompa. Me pican para estar bien y ponerme tratamientos. Oye, ¿y a ti te da miedo que te den tantos piquetes? Antes me daba un buen de miedo, pero ahora ya no. Yo sé que tú haces un montón de cosas para vencer tus miedos. Entonces, a ver si nos puedes platicar algunas de las cosas que tú haces. ¿Qué es lo primero que haces? Decirles a los enfermeros que cuando ya me vayan a picar, que me digan. Y contamos del 1 al 10 y ya se nos quita el miedo. Luego me imagino que el miedo es un león y estoy adentro de una cueva de un león, que el miedo es un león y que yo lo tengo que vencer. Otra de las cosas que yo hago es respirar profundo, claramente y suave. Y cada vez que voy al consultorio y que me esfuerzo me dan una estrella y soy el niño más valiente del hospital. Conciencia. Lo primero para ayudarle al niño es enseñarle a expresar y medir su dolor. Existen diferentes formas de medir el dolor y esto depende de la edad del niño. Por ejemplo, los niños muy pequeños se emplean escalas donde el adulto observa las conductas y expresiones del niño. En niños preescolares ya podemos pedirles que califiquen ellos mismos su dolor como grande, mediano o chico, mostrándoles objetos de distintos tamaños. Y es a partir de los niños escolares, a los 6 o 7 años, que ya es posible emplear una escala que se llama EVA, escala visual análoga. Y esta consiste en una línea que va del 0 al 10, donde 0 significa nada de dolor y 10 el máximo dolor que han tenido. De igual modo, podemos pedirle al niño que evalúe su miedo y de esta manera se le muestra la relación que existe entre el miedo y el dolor percibido.
Existen varias técnicas que se pueden utilizar para ayudarle a un niño a vencer sus miedos a los piquetes y aumentar su sensación de control. Hola, ¿cuántos años tienes? 10 años. Oye, ¿sabes cómo se llama tu enfermedad? Leucemia linfoblástica aguda. Para tu enfermedad te han tenido que poner muchos tratamientos y ha sido necesario que recibas medicamento de varias formas y que te den muchos piquetes desde hace ya 5 meses. ¿Nos podrías compartir un poquito tu experiencia de cómo te ha ido con el miedo a esa situación? Al principio sí me daba miedo, pero después los inicia a controlar respirando profundo y exhalando. Ok, o sea que la respiración para ti ha sido una técnica que te ha ayudado a estar tranquila. Sí. Y a ver, dime lo que decías hace un momento que has descubierto cuando te pican y demás. De que me tomaron la glucosa y en el primer piquete pasó mi mamá y me entró el pavor. Y en el segundo pasé yo solita y no me dolió tanto. ¿Tú por qué crees que cuando pasas solita te duele menos? Porque me hago independiente. Ok, o sea, entras sola y eso te da más fuerza. Sí. Tú al principio tenías mucho miedo, pues porque naturalmente los piquetes duelen, pero después fuiste descubriendo que a medida que bajaba el miedo, bajaba el dolor. Sí. Por ejemplo, cuando tú llegabas con un miedo de 10 en una escala del 0 al 10, ¿qué pasaba con tu dolor? Era más el dolor que sentía y gritaba más y hacía que más se tardara el piquete. Exacto. Cuando tú has llegado con un miedo, vamos a decir de 2, de 3, ¿qué pasa con el dolor? Pues ya no se siente, es más rápido el piquete, ya no se siente tanto dolor. ¿Cuáles son las técnicas que tú aplicas para lograr vencer tus miedos? Respiro, primero meto aire por la nariz y lo saco al final por la boca. Y cuando me pican, paso con la psicóloga y me da estrellitas. Y me sirve comprender de que todo eso es por mi bien. Un mensaje que le quiero dar a los niños que son nuevos es de que cooperen cuando los van a picar y nomás es un piquetito rápido y ya. Y si ustedes se esfuerzan o hacen o intentan que no les piquen, va a doler más. Muy bien, pues muchas gracias, muy útiles tus consejos y vamos a compartirlos con el resto de la gente. Las técnicas que se ocupan para este tipo de problemas se llaman cognitivo-conductuales, porque se trabaja tanto con los pensamientos y expectativas acerca del dolor como con las conductas adecuadas para lograr el autocontrol. Por ejemplo, el modelamiento es una técnica para niños muy pequeños donde se intenta que identifiquen y copien las conductas de un modelo, por lo general muy valiente. El niño a través de la imaginación adopta las características positivas de su personaje favorito. Otra es el reforzamiento positivo. En un pizarrón escribimos el nombre de cada niño y cada vez que logra enfrentar con éxito un procedimiento, es decir, que logra disminuir su miedo, se le felicita, se le hace sentir muy bien y se le pega una estrellita en su nombre, de tal modo que los niños, sobre todo los pequeños, encuentran un motivo que les agrada para esforzarse. Se les enseña a los padres a demostrar su alegría cada vez que el niño logra con éxito enfrentar una situación temida. Otra técnica es la respiración profunda. Es una técnica muy sencilla donde los niños aprenden a inhalar por la nariz y exhalar por la boca para favorecer una reacción psicofisiológica de relajación y autocontrol. La imaginación guiada se puede utilizar junto con la respiración profunda y consiste en enseñar a los niños a que imaginen un lugar con todo detalle empleando sus 5 sentidos. Esto favorece una respuesta de relajación y de dominio de los propios pensamientos. Finalmente, la reestructuración cognitiva, que no es otra cosa que el control de los pensamientos negativos. Se le enseña a los niños a identificar pensamientos como me va a doler o no voy a poder y a sustituirlos con pensamientos como yo puedo o esta vez lograré estar tranquilo y me dolerá menos. También se les enseña la relación que existe entre sus pensamientos, sus emociones y su conducta. Cada vez que el niño logra enfrentarse con éxito a un procedimiento invasivo, desarrollará algo que llamamos sentido de autoeficacia, es decir, el niño sabrá que es capaz de enfrentar cualquier situación y vencer sus miedos. Y esto incrementa la probabilidad de que la próxima vez que se enfrente a una situación temida, la logre enfrentar con éxito. Yo les quiero compartir
que todos los niños sanos o enfermos son perfectamente capaces de aprender a vencer sus miedos y a vivir las inyecciones, vacunas o procedimientos médicos con menos angustia y menos dolor. Soy Magali Sánchez, psicóloga de la salud, psicooncóloga y paliativista. Conciencia, informativo para tu salud. Encuestas, alimentos y bienestar. Estamos acostumbrados a escuchar sobre encuestas y mediciones, pero pocas veces sabemos cómo se diseñan, su impacto y aplicación en la vida cotidiana, y aún menos sobre los equipos de investigadores encargados de realizar estas mediciones, su interpretación y desarrollo e implementación de programas. Cada encuesta de salud y nutrición que es diseñada siempre tiene como finalidad detectar e implementar programas que beneficien a la población y tengan un efecto directo en su vida cotidiana, su salud y bienestar integral. Y en muchas ocasiones se logra llegar a la implementación de políticas públicas. Lo que comemos es importante. Esto nos dice mucho sobre nuestros estilos de vida y tiene impacto en nuestros sistemas de salud y la economía. Escuchemos a nuestra invitada de hoy. Para hablar de este tema, la psicóloga Artemisa Nieto entrevista a la doctora Arantxa Colchero Aragones, quien es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, quien ostenta el doctorado en Salud Internacional por la Universidad de Johns Hopkins. Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta cuarta edición de Conciencia para tu Salud. En esta ocasión nos acompaña la doctora Arantxa Colchero Aragones. Ella tiene una licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, una maestría en Ciencias con concentración en Economía de la Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública y un doctorado en Filosofía por la Universidad Johns Hopkins. Esta noche nos hablará sobre la importancia de las encuestas, la salud y el bienestar. Tal vez nunca habíamos pensado que podían estar relacionadas estas tres o el impacto que incluso tienen. Pues en realidad las encuestas son básicas en cuestiones de salud en nuestro país y en el mundo. Las encuestas nos ayudan a hacer la detección de las principales problemáticas de salud en el país, a generar programas de prevención y atención a dichas problemáticas, a generar presupuestos para la atención de la población y obviamente a generar políticas públicas. En el momento en que llegamos a esta generación de políticas públicas, la realidad es que estas están dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población, lo cual impacta en el rediseño de los presupuestos de cada hogar. Así que no solamente es un tema de salud nacional o economía nacional, sino también de la economía del hogar. Muchas gracias, Arantxa, por acompañarnos en esta edición. Cambios y avances tecnológicos para nuestro bienestar. Tecnología y salud. Arantxa, ¿cuáles son los beneficios e impactos de desarrollar encuestas nacionales de salud? Gracias por la invitación a este programa. Voy a empezar con la primera pregunta sobre los beneficios de desarrollar encuestas de salud. Estas encuestas contestan preguntas muy relevantes y voy a tomar el ejemplo de la encuesta más importante en México, que es la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que es una encuesta transversal, representativa nacional y permite, por un lado, conocer prevalencias y distribución de enfermedades muy importantes, como por ejemplo diabetes y de condiciones como sobrepeso y obesidad en los distintos grupos de edad, pero también sirve para identificar cobertura, acceso y utilización de programas de salud. Y como ejemplo puedo mencionar trabajos que estamos haciendo donde estamos analizando la utilización de servicios con distintos proveedores públicos y privados y cómo desafortunadamente la población está usando muchos servicios privados que no están regulados y son de baja calidad. Y es muy interesante que con esta encuesta de la ENSANUD, que brinda información además de aspectos sociodemográficos de la población entrevistada, se pueden hacer diversos análisis que incluyen ver la desigualdad, las diferencias entre quintiles de ingreso o nivel socioeconómico. Es muy interesante también que en el contexto de COVID, por la dificultad de salir a campo a hacer entrevistas en los hogares, ha habido el desarrollo de encuestas telefónicas, como por ejemplo la en SARS-CoV-2 del que está haciendo el instituto, o la en COVID-19 que está haciendo la Universidad Iberoamericana, y son muy interesantes porque dan información relacionada con los impactos que ha tenido el COVID, por ejemplo la en COVID-19 tanto en ingresos como empleo, pero también en salud
salud mental y en inseguridad alimentaria, igual que la del instituto, que tiene información muy interesante sobre los impactos en salud del COVID. Entonces son muy importantes todas estas encuestas nacionales para contestar preguntas muy relevantes que puedan ayudarle a los tomadores de decisión para desarrollar políticas o modificar políticas existentes que permiten mejorar la condición de salud de la población. ¿Nos podrías explicar si existe una relación entre salud y su impacto en la economía nacional? Fíjate que esta pregunta es muy interesante, es todo un tema en el área de salud y economía, porque va en dos vías. Fíjate qué interesante, porque la salud se tiene un impacto en la economía, porque gente que es más saludable se esperaría que fuera más productiva. En estudios pasados, sobre todo cuando la desnutrición era un problema, se mostraba cómo justo baja talla o bajo peso tenían un impacto negativo en la productividad a largo plazo para los niños que habían nacido con baja talla, etc. Pero también es muy interesante cómo la economía, mejoras en la economía y en el desarrollo económico pueden tener como consecuencia mejorías en salud. Si mejora, por ejemplo, la condición de un hogar, la manera como está, digamos, toda la infraestructura que tiene un hogar, pues evitan enfermedades infecciosas, parásitos y mejora la condición de salud. Entonces va por las dos vías y eso es muy interesante, pero a los economistas de la salud esto nos complica la vida porque tenemos que hacer metodologías muy sofisticadas para analizarlo. Pero fíjate que ahora que lo preguntas, en el contexto de COVID es muy interesante. Bueno, es lamentable para el mundo el impacto que ha tenido en la economía. Y esto es algo muy complejo porque los gobiernos tienen que hacer balances entre recomendaciones para aislarse, para cerrar las actividades económicas no esenciales, para tener medidas para entrar a las tiendas versus el impacto económico. Es un reto enorme. Y lo que sí ya está documentado es que el COVID en México, pero también en otros lados, ha tenido un impacto muy importante. Los ingresos de los individuos se ha reducido y particularmente en México, como alrededor del 50% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal y dado que la recomendación de quedarse en casa tuvo un impacto en las ventas de estos sectores, entonces quienes trabajan en ese sector vieron disminuir sus ingresos de manera significativa, pero también en el empleo, también hubo un impacto importante en el empleo. Entonces, por el lado de la enfermedad como tal, por supuesto el impacto económico es muy fuerte porque la gente se muere o la gente se enferma y baja la productividad, pero desde el punto de vista de las políticas que han tenido que implementarse de marzo a junio, de cerrar todas las actividades económicas no esenciales, de los sectores de actividades no esenciales, todo el cierre de restaurantes, bares, todo el cierre de actividades no esenciales, eso pues tuvo un impacto económico muy fuerte y se ve reflejado en el IGAE, que es el indicador global de la actividad económica. Hubo una reducción terrible, Entonces, este balance entre políticas que evitan casos y muertes, porque el grave problema del COVID no es solo la enfermedad, sino las muertes, y el impacto económico es sumamente complejo y es un buen ejemplo de cómo la salud tiene un impacto en la economía. Cambios y avances tecnológicos para nuestro bienestar. En esta ocasión nos acompaña la doctora Arantxa Colchero Aragonés. Ella es economista con un doctorado en Economía de la Salud. Nos hablará sobre la importancia de las encuestas, sobre el tema de alimentos y el bienestar que esto genera. Tecnología y salud. Conciencia. Informativo para tu salud. Cuéntanos un poco sobre el impuesto en refrescos. ¿Qué beneficios tuvo esto en la población? Antes de hablar de la evaluación de impacto del impuesto de bebidas azucaradas en México, me gustaría muy rápidamente hablar del contexto de la elevada prevalencia de sobrepeso, obesidad, diabetes en México, pero además del peso que tienen las azúcares añadidas en la dieta de los mexicanos. En promedio, 12.5% de la ingesta del mexicano corresponde a azúcares añadidos, lo cual es muy muy alto.
y este es un impuesto de 1 peso por litro a todas las bebidas que tienen azúcar añadida, excepto jugos naturales, que por la cantidad de calorías deberían tener un impuesto, y que se implementó para 2014. Lo que hemos encontrado, y con diferentes estudios y diferentes bases de datos, es que hubo en los 2 primeros años de implementación del impuesto, 2014 y 2015, hubo una reducción de 7.5% en las compras de bebidas con impuesto, y hubo un aumento en las compras de agua embotellada, sobre todo de bebidas sin impuesto, pero particularmente agua embotellada. Es muy interesante que lo que encontramos es que la reducción mayor en el consumo de bebidas azucaradas fue en los pobres, lo cual es un beneficio positivo para ellos. También encontramos que la reducción fue mayor en los altos consumidores, que probablemente ya tienen enfermedades asociadas con el consumo de bebidas azucaradas, y también encontramos mayores reducciones en los hogares con niños y adolescentes comparados con los hogares que no tienen niños y adolescentes. También hay que decir que en paralelo se implementó un impuesto a alimentos no básicos altos en densidad energética de 8%, y en conjunto analizamos cuál había sido el impacto en empleo y encontramos que no hubo un impacto, es decir, no se redujo el número de empleados en los sectores que producen las bebidas azucaradas o estos alimentos altos en densidad energética, pero tampoco en las tiendas donde se venden, y esto es porque existen sustitutos que produce la industria y que se comercializan en las tiendas. También ha habido estudios de modelos de simulación en donde se han mostrado potenciales beneficios en salud, como en diabetes y en reducción de diabetes y de sobrepeso y obesidad. También estos impuestos, tanto el de bebidas azucaradas como el de alimentos, aumentó de manera importante la recaudación en México, y aquí sí valdría la pena mencionar que sería muy importante que por lo menos una parte de los recursos de los ingresos fiscales de la recaudación se utilizara para fines de salud, para inversión en salud, pero también, por ejemplo, para subsidios de producción de alimentos más saludables. Otro elemento importante en el caso de los impuestos es que 1 peso por litro, que es más o menos un 10% de incremento al precio, resulta relativamente bajo, y sería muy interesante proponer y que se apruebe un aumento de al menos el doble para tener mayores beneficios. ¿Cuáles crees que son los retos que como población debemos de sortear en materia de nutrición? ¿Y tendrás alguna recomendación al respecto? Fíjate que sí, hay muchos retos en términos de nutrición para la población, porque básicamente los alimentos y bebidas no saludables están por todos lados. El acceso es muy grande. Está inundado el mercado de estos bienes. Incluso alguna vez un gran economista decía, bueno, le voy a pedir a 2 personas que vayan a buscar, uno que me vaya a buscar una manzana y a ver cuánto tarda, y el otro que me vaya a buscar unas papitas y a ver cuánto tarda, y se aseguro que el de la manzana se va a tardar más. Y sí, en efecto eso pasa. Pero el otro asunto que es muy importante tomar en cuenta son los precios. Si uno lo ve los precios por calorías, los alimentos no saludables, los alimentos llamados ultraprocesados y las bebidas son relativamente más baratos y proveen una gran cantidad de calorías que además no, sobre todo en las bebidas, no dan saciedad. Pero además de todo esto es que esos productos tienen una cantidad de publicidad impresionante que atraen a la gente, y entonces lo que es más grave todavía es que sobre todo los niños, al acostumbrarse, toman unos hábitos que es muy difícil de cambiar, sobre todo si se acostumbran a consumir bebidas azucaradas, más tarde les cuesta muchísimo tomar agua simple, que es la forma natural de hidratación del ser humano y es lo que deberían de hacer. Entonces, definitivamente estos son los retos más importantes que enfrenta la población, pero no significa que no haya una solución ni que no haya recomendaciones, porque aunque en efecto estos productos son más asequibles, existen una gran cantidad de productos, verduras y frutas de temporada que son más baratas que otras y que podemos comprar en lugar de comprar alimentos no saludables para el consumo y para mejorar nuestra dieta. Y sin duda hay que invertir un poquito en preparar estos alimentos con recetas simples.
cocinar simple es algo que vale la pena para invertir en una mejor nutrición. Pero también hay algo muy interesante, y es que a partir de octubre de este año se implementó el etiquetado frontal, y esto a la población nos va a ayudar muchísimo, porque vamos a poder ir a una tienda, ir a un supermercado inmediatamente, porque claro, uno siempre va con mucha prisa, y más porque durante el COVID no te quieres contagiar y tienes mucha prisa y vas a comprar lo más esencial. Pues ahora los productos, sobre todo los productos ultraprocesados y empaquetados, tienen una etiqueta que te permiten tomar una decisión muy rápida, y dicen, por ejemplo, alto en azúcares, alto en sodio, alto en grasa saturada, alto en calorías. Y esta información va a permitir que la población pueda escoger productos, ya sea que no tengan esa etiqueta. Por ejemplo, todas las frutas y verduras no la van a tener, o que vayan como balanceando qué productos compran y qué productos no compran. La recomendación es darse cuenta de esta información tan útil, seguirla y mejorar la alimentación, y ser creativos, buscar maneras de combinar y de tener una dieta variada a bajo costo, que sí es posible. Y la recomendación más importante para los niños es tomar, hidratarse con agua simple, y esto, bueno, por supuesto también para los adultos, pero en los niños, como decía, para no acostumbrarlos a un sabor dulce que luego les cuesta muchísimo trabajo modificar. Y en términos, digo, es normal y está bien que uno consuma alimentos entre comidas, ¿no? También es algo sano, pero depende de cuáles. En lugar de consumir alimentos altos en densidad energética, pues vale la pena introducir otros alimentos que dan más saciedad, como zanahorias, pepinos con limón, una manzana, etc. Alimentos que sean de bajo costo. Conciencia. Muchas gracias, doctora Arantxa Colchero, por habernos acompañado en esta misión, por habernos compartido sobre su trabajo y la importancia de las encuestas de salud que se hacen a nivel nacional, y obviamente el impacto, la relación que esto tiene con nuestro bienestar. Espero que esto también nos ayude a crear un poco más de conciencia, no solamente en lo que comemos y qué comemos, sino también en qué gastamos. Que tengan bonita noche. Hasta luego. Conciencia. Informativo para tu salud. La entrenadora personal certificada Diana Alzate nos habla de estilos de vida saludables en mujeres que en su día a día tienen actividades como el trabajo, el hogar y la atención a sus hijos. De igual forma nos hace recomendaciones de ejercicios y tipos de alimentos para tener resultados y no desistir en el camino. Soy Diana Alzate, soy entrenadora personal certificada por la Liga Iberoamericana de Fitness, Modelos y Fisicoculturistas. Voy a hablarles algo sobre cómo empezar un estilo de vida saludable en una mujer que es mamá, que trabaja y que muchas veces creen que ya no pueden llevar un estilo de vida saludable. Las mujeres siempre tendemos a acumular más grasa, digo en su gran mayoría, son muy pocas las que no es este patrón. Pero la gran mayoría acumulan la grasa en lo que es las piernas, glúteos y los tríceps. Los tríceps es la parte de atrás de los brazos, que es la que se nos mueve cuando movemos el brazo, y coloquialmente lo llaman como el salero, que se nos mueve. Esa parte es donde más acumulamos grasa, y además las piernas y las caderas. Hay un porcentaje muy bajo que acumula la grasa en la parte abdominal. Eso para el género masculino. Para las mujeres, lo mejor para trabajar esta parte es hacer ejercicios cardiovasculares, complementarlos con ejercicios de pesas. Eso aunado obviamente a una buena alimentación. Lo principal es empezar nuestra rutina con un calentamiento que pueden ser 10-15 minutos a una frecuencia cardíaca que tú puedas platicar, no que te cueste respirar o que te cueste hablar. Eso es para el calentamiento. Luego empezaríamos con una rutina de ejercicio. Si nunca has practicado ningún tipo de ejercicio, lo más importante es empezar a entrenar todo tu cuerpo completo. Obviamente debes asesorarte muy bien de un entrenador que sepa tus objetivos, que sepa tus tiempos. También es muy importante saber con cuánto tiempo cuentas para entrenar, para preparar tus alimentos, porque todo debe ir combinado, tanto la alimentación como el ejercicio de pesas y como el ejercicio cardiovascular.
Ya cuando cuentas con alguien que te guíe, empezarás a hacer un entrenamiento de cuerpo completo, de que un día haces 2 ejercicios por músculo, es decir, 2 ejercicios de brazo, 2 ejercicios de abdomen, 2 de pierna, de la parte de adelante que son los cuádriceps, 2 de femoral, que es la parte de atrás de la pierna, 2 de glúteo. Esto lo vamos a estar llevando por 1 o 2 semanas aproximadamente. Así vas entrando a tu cuerpo en un estado de no estar haciendo nada, de estar sedentario. Ya empiezas a darle movilidad a tu cuerpo, a que tu frecuencia cardíaca se vaya incrementando. Al terminar este ejercicio de pesas, terminarías con un ejercicio cardiovascular. Si nunca has hecho ejercicio, no puedes tu primera sesión hacer 45 minutos a 1 hora de ejercicio cardiovascular. Empieza con 30 minutos a un paso moderado y ya luego le vas a ir aumentando considerablemente según tus capacidades. Siempre es importante cuidar la salud. Nunca hagas ejercicio en ayuno, es muy importante. Está muy de moda que hacer el cardio en ayuno y sí es bueno, pero para las personas que ya llevan un tiempo entrenando y ya tienen su cuerpo adaptado a esto y obviamente con unos conocimientos. No puedes hacerlo tampoco si sufres de presión arterial baja o alta. Primero está tu salud, todo eso es muy importante. Para un plan de alimentación debes estar muy guiado por una persona que sepa, por un asesor nutricional. Te recomiendo que busques nutriólogos deportivos. Los nutriólogos clínicos generalmente no saben de deporte, entonces te van a dar dietas, pero no adaptadas a un deportista o a una persona que esté en un gimnasio. Busca un nutriólogo deportivo que se adapte igualmente a tus horas de entrenamiento, tus horas de trabajo. Si eres mamá, pues al tiempo que le das a tus hijos. A todo tiene que adaptarse tu alimentación según tus calorías que vas a quemar al día o que vas a oxidar. Él te va a hacer un plan de alimentación. Te va a decir cuántos carbohidratos, cuánto porcentaje de proteína y cuánto porcentaje de grasas. Esto te lo va a dividir en las comidas que tú puedas realizar al día. Si eres una persona principiante, no es tan importante que hagas 5 o 6 comidas al día. Lo importante es que cumplas con el gasto calórico que necesitas al día. Es decir, si eres una persona que trabaja mucho tiempo sentada, no vas a necesitar las mismas calorías que una persona que trabaja todo el tiempo de pie o que una persona que trabaja todo el tiempo caminando o que se está moviendo constantemente. Según tu trabajo, necesitarás un gasto calórico diferente. De igual forma, depende de cuánto ejercicio hagas. Pero les recuerdo, lo más importante es la alimentación. Es un 80% de nuestros objetivos. Puedes hacer muy bien tu ejercicio, pero si no cuidas lo que comes, no vas a lograr nada. Porque al fin y al cabo, el ejercicio son 1 o 2 horas al día y la alimentación es todo el día, son las 24 horas. Entonces, entrena, sigue tu alimentación, tu descanso y siempre se puede ser una mamá, una mujer trabajadora o una mujer que estudia y ser también fitness a la edad que sea. Nunca es tarde. Muchas mujeres dicen que ya se sienten viejas para esto, que ya no es momento, nunca han hecho ejercicio. Se los digo, yo he tenido alumnas que están empezando a sus 40 años y se puede. Obviamente, cada 10 años la mujer se va poniendo su metabolismo más lento, pero eso no quiere decir que no se puedan lograr los objetivos. Cuanto antes empiecen, obviamente es mucho mejor, pero siempre se puede, así que nunca pierdan el ánimo, adelante y a cuidarse mucho, alimentación, ejercicio y descanso. Soy Diana Alzate y sigo con ustedes aquí conectada, dando muchos tips y vamos a tener próximamente otros temas muy importantes en la salud y en la nutrición. Conciencia para tu Salud es un informativo creado por el esfuerzo colaborativo y multidisciplinario de especialistas en diversas áreas. Agradecemos su escucha e invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Marlene Galván. Hasta la próxima sesión. Ciencia, tecnología, nutrición, actividad física y salud, conciencia, información para nuestro bienestar. Conciencia para tu salud, información, opinión y debate en voz de los expertos de la salud. Conciencia, informativo para tu salud. WebShift. Aplicaciones empresariales. Creamos aplicaciones a la medida para optimizar tu flujo de trabajo, eliminar papeleo y ayudarte a crecer en el mercado.
WebShift. Aplicaciones empresariales. Contacto al 8120-854499. Sitio web webshift.software. Correo electrónico hola@webshift.software. Contenidos radiofónicos de vanguardia e interés social. Producción musical creativa. Diseño sonoro con propuesta y originalidad. Tu proyecto musical, marca o servicio también es nuestro. Portátil Records México. Todo es sonido. portatilrecords@gmail.com. Orden, control, seguridad, gestión de los datos y asuntos a cargo. Legal Tracking, el software para abogados hecho por abogados. legaltracking.com.mx.